Bienvenidos a Mundo de Verdad. Hoy exploraremos uno de los lugares más fascinantes, estratégicos y peligrosos del mundo: Kaliningrado. ¿Sabías que hay un pedazo de Rusia incrustado en pleno corazón de Europa? Es un territorio tan único como controvertido, rodeado de tensiones históricas, políticas y militares. Primero, pongamos las cosas en contexto. Kaliningrado es un exclave ruso, es decir, un territorio separado físicamente del resto del país. Para llegar desde Moscú hasta Kaliningrado, hay que cruzar al menos un país de la Unión Europea. Algunos datos fascinantes sobre este lugar. Está separado por 370 kilómetros del territorio ruso. Rodeado por Polonia y Lituania, ambos países miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Su población es de casi 1 millón de personas, en su mayoría rusos. Es el único puerto ruso en el mar Báltico que no se congela durante el invierno. Kaliningrado no es solo un lugar peculiar, es uno de los territorios más estratégicos del mundo. Es la base principal de la flota rusa del Báltico y alberga misiles nucleares capaces de alcanzar Berlín, Varsovia o Estocolmo en minutos. Este pequeño territorio es, literalmente, la puerta de entrada de Rusia a Europa y un enclave que podría desatar una crisis global en cualquier momento. Si esta información te resulta interesante, deja tu like y comenta. ¿Conocías la existencia de este lugar tan estratégico? ¿Qué otro territorio histórico o estratégico te gustaría que analizáramos? Para entender por qué Kaliningrado es tan especial, tenemos que viajar al pasado, mucho antes de que este territorio fuera ruso. Primero, durante 684 años, este territorio no perteneció a Rusia, sino a Alemania. Se llamaba Königsberg y fue la capital de Prusia durante siglos. 2. En 1701, Königsberg se convirtió en el centro cultural y político del Reino de Prusia, uno de los estados más influyentes de Europa en aquel entonces. Tercero, Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la historia, vivió y enseñó en Königsberg. Cuarta, durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue arrasada por bombardeos aliados y sufrió una invasión brutal del Ejército Rojo. En 1945, después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue anexionada por la Unión Soviética tras la Conferencia de Potsdam. Tras la anexión, la población alemana de Königsberg fue expulsada en su totalidad. La ciudad quedó repoblada con rusos y ucranianos, y su nombre fue cambiado a Kaliningrado en honor a Mikhail Kalinin, uno de los líderes de la URSS. Uno de los aspectos más críticos de Kaliningrado es su conexión estratégica con Bielorrusia, conocida como el Corredor de Suwalki. Este corredor es una franja de apenas 65 kilómetros que separa Kaliningrado de Bielorrusia. Es la única conexión terrestre entre los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, y el resto de la OTAN. En caso de conflicto, este sería el punto más vulnerable de la Alianza Atlántica, ya que una operación militar rápida podría aislar a los países bálticos del resto de Europa. La importancia de este corredor convierte a Kaliningrado en una pieza clave en el tablero geopolítico europeo. La importancia de Kaliningrado no se limita a su historia o geografía. Este territorio es un verdadero arsenal militar. Alberga misiles Iskander-M con capacidad nuclear. Estos misiles pueden alcanzar casi cualquier capital europea en minutos. Su sistema de defensa aérea es uno de los más avanzados del mundo, con la capacidad de controlar gran parte del espacio aéreo del mar Báltico. La flota rusa del Báltico, con base en Kaliningrado, garantiza la presencia militar de Rusia en una de las regiones más estratégicas del planeta. Pero eso no es todo. Además de su capacidad militar, Kaliningrado es un centro de espionaje e inteligencia para Rusia. Desde este punto, Rusia puede vigilar las actividades de la OTAN y realizar operaciones cibernéticas. A pesar de su importancia estratégica, Kaliningrado enfrenta numerosos problemas. Es una zona económica especial, pero sus salarios son significativamente más bajos que en Rusia continental. Las sanciones occidentales han afectado gravemente su economía, aislándola aún más. La región se encuentra en el centro de la tensión entre Rusia y Occidente, especialmente tras la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022. La entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN ha incrementado aún más las tensiones en la región. Con estos dos países como miembros, el control del Báltico por parte de la OTAN se ha fortalecido, dejando a Rusia y Kaliningrado en una posición aún más delicada. El futuro de Kaliningrado es incierto.
Su importancia estratégica y militar lo convierte en un punto de fricción entre Rusia y Occidente. Algunas posibles situaciones son: mayor militarización. Rusia podría aumentar su presencia militar en Kaliningrado para contrarrestar el fortalecimiento de la OTAN en el Báltico. Aislamiento económico. Las sanciones y el distanciamiento con Europa podrían llevar a Kaliningrado a depender aún más de Rusia, lo que agravaría sus problemas internos. Posibles conflictos. En un escenario más extremo, Kaliningrado podría convertirse en el epicentro de un enfrentamiento entre Rusia y Occidente. Kaliningrado es un ejemplo perfecto de cómo la historia, la geografía y la política se entrelazan para crear un lugar único y conflictivo. Es un territorio que podría ser un puente entre Rusia y Europa, pero que en cambio se ha convertido en una fortaleza militar y un símbolo de las tensiones globales. ¿Qué opinas sobre la situación de Kaliningrado? ¿Crees que podría haber un cambio en su rol geopolítico en el futuro? Kaliningrado es mucho más que un pequeño territorio ruso en Europa. Es un lugar cargado de historia, con un papel crucial en las relaciones internacionales y el equilibrio militar del mundo. Si te ha parecido interesante este análisis, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video para que más personas conozcan la fascinante historia de Kaliningrado. En Mundo de Verdad, seguiremos explorando los lugares más estratégicos y peligrosos del planeta. Nos vemos en el próximo video. World Map.